Son media hora extra. Entonces, empiezo a grabar cuando empieza la clase. Bueno, a ver. Ahí ya deberían empezar a ver la presentación, si no, me dicen. Como siempre, la idea de esta clase es, o de estas clases, es que sea un poco una charla. Bien, les voy a presentar algunos conceptos, algunas ideas, pero les voy a hacer preguntas y la idea también es que ustedes puedan hacerme preguntas y sacarse dudas que vayan surgiendo, aunque les parezcan no muy apropiadas, no importa, la idea es que vayamos charlando un poco. ¿Bien? Ya después, para hacer un rejunte de toda la parte teórica, todos los conceptos, definiciones, teoremas, tendrán los materiales específicos para esto. La idea de este encuentro sincrónico es aprovechar el ida y vuelta. Bien, entonces, lo que vamos a empezar a charlar un poco hoy en general son, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? ¿Para qué vamos a usar las ecuaciones diferenciales? ¿Por qué presentamos las ecuaciones diferenciales en matemática en los primeros años de las carreras como las que ustedes están estudiando? Con esto van a continuar un poco mañana. Marisa les va a contar también un poco con más detalles sobre modelos, bien, y empezar a trabajar con algunos modelos sencillos usando ecuaciones diferenciales. Pero bueno, hoy lo que vamos a charlar un poco es en sí como la idea de qué es una ecuación diferencial y por qué es útil. Entonces, para empezar a trabajar un poco con esto, quiero traer nuestro inicio en Matemática 2, ¿bien? Lo que empezamos a trabajar en la primera clase. Que es, ¿se acuerdan de este bello grafiquito que analizamos el primer día? Que lo que daba era casos nuevos diarios de COVID en Argentina, desde que se detectó el primero hasta, bueno, prácticamente el inicio de abril. ¿Bien? Obviamente esto siguió y sigue creciendo, lamentablemente, pero bueno, es más o menos la idea de este gráfico. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que empezamos a hacer fue a tratar de sacar información a partir de este gráfico, analizar qué nos quería decir, y entonces estuvimos preguntándonos cuestiones sobre qué significaban estos números. Entonces vimos que esto no era una cantidad acumulada de casos, sino que eran cantidad de casos por día. Entonces hicimos una analogía entre esto y lo que nosotros llamábamos velocidad, bien, que era como una razón de cambio de una magnitud que cambiaba en un cierto tiempo. Y acá dijimos, bueno, estos son 10.000 casos, pero son 10.000 casos por día. ¿Bien? Entonces tenía esa relación con lo que llamamos velocidad. Y a partir de aquí empezamos a desarrollar un montón de herramientas del cálculo integral, que es lo que siguen viendo todavía y siguen trabajando. Entonces hablamos de sumas de Riemann y hacer particiones y utilizar esa suma de Riemann para aproximar acumulaciones. Después dijimos, bueno, ahora queremos calcularlas exactamente, entonces planteamos la integral definida, y apareció su definición como el límite de la sumatoria. Después nos metimos con el problema de tratar de calcularlas exactamente sin recurrir a ese límite, entonces aparecieron los teoremas fundamentales, bien, que nos ayudaron en esa tarea. Y después los aplicamos en diferentes contextos, entonces apareció el teorema del cambio total, bien. Eso fue como más o menos un resumen de lo que venimos recorriendo hasta ahora. También, otra cosa que podemos hacer a partir de este gráfico es graficar una de sus primitivas, ¿bien? O, para no hacerlo con tantas palabras precisas, ir a partir de la información que nos brinda este gráfico de casos nuevos de COVID por día, tratar de graficar los casos acumulados de COVID. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que nosotros podemos plantear, y lo charlamos en su momento, es que este gráfico en definitiva sería una derivada de este gráfico. Bien, o sea, si estos son los casos de COVID a cada uno de los días del año,
Entonces vendría a ser el gráfico de su derivada, que sería la cantidad, o cómo cambió en un día esa cantidad total. ¿Bien? Entonces acá vemos que, obviamente, al ser la derivada una función positiva, bien, porque siempre, o nula, bien, pero siempre tenemos una cantidad positiva o nula de casos nuevos, no podíamos tener una cantidad negativa, la cantidad de casos acumulados siempre crecía. Pero lo que podíamos ir viendo era, ir viendo tendencias, ¿no? Como que cuando la cantidad de casos por día era cercana a cero, la cantidad de casos acumulados crecía muy poco. Bien, tenía un crecimiento casi nulo, parecía casi horizontal esta gráfica en esta zona. Mientras que cuando aumentaba la derivada, aumentaba el valor de esta función, que eran los nuevos casos por día, lo que aumentaba también era la pendiente de la recta tangente a esta curva, es decir, la cantidad de casos se acumulaba a una mayor pendiente, a una mayor velocidad. ¿Bien? Mientras que cuando esa cantidad de casos por día disminuía, lo que veíamos aquí era como esa acumulación se hacía más lenta. Bien, seguía creciendo, pero cada vez más lentamente. Al punto que fíjense que acá tenemos una velocidad, un mínimo relativo de la velocidad, y en la acumulación prácticamente vemos que está casi planchada, ¿no? Como que no se acumula tan rápidamente nuevos casos. Luego volvió a crecer la velocidad, y luego disminuyó otra vez. Bien, entonces podríamos encontrar una relación entre este gráfico, que se relacionaba con la derivada de con la velocidad, y este gráfico, que era la acumulación. Entonces lo que decíamos es, si partíamos de este gráfico que tenemos acá, el gráfico rojo, y lo derivábamos, podíamos pensar a un gráfico similar al que tenemos acá arriba. Mientras que si teníamos este gráfico que teníamos acá arriba y lo integrábamos, bien, íbamos buscando la acumulación para diferentes momentos, entonces obteníamos el gráfico rojo de acá abajo. Y lo que terminamos viendo un poco en las últimas semanas es que el derivar y el integrar eran procesos en cierta parte inversos, ¿bien? Como que uno, con ciertas condiciones iniciales, básicamente, podía pensar que si yo para ir de acá a acá tengo que integrar, para ir de acá a acá, entonces debería derivar. ¿Bien? Como que vimos esa relación entre esos dos nuevos mundos, que eran el cálculo diferencial, que vimos en Matemática 1, y el cálculo integral, que fue lo que empezamos a ver en las primeras semanas de esta materia. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué todo esto? ¿Por qué este resumen inicial relacionado con lo que estuvimos viendo? Porque, en definitiva, lo que estuvimos haciendo hasta ahora en matemática, prácticamente desde que empezamos con el tema funciones en Matemática 1, en algún momento, hasta ayer, básicamente hasta dentro de un rato, es trabajar o tratar de explicar o estudiar o entender diferentes fenómenos reales, ya sea, por ejemplo, cantidad de casos de COVID, cinéticas de reacciones, cómo se llena un tanque, cómo se mueve un objeto, un montón de fenómenos reales, ¿bien? Intentamos explicarlos y entenderlos utilizando algún elemento matemático, ¿bien? Y hasta ahora, los que más utilizamos fueron las funciones, ¿bien? Las funciones escalares fueron nuestro caballito de batalla. Intentamos siempre encontrar funciones de este estilo que nos permitan dar ese tipo de información. Entonces, si nosotros encontrábamos esta función, era muy fácil decir, bueno, a ver, cuando empezó el 2021, ¿cuántos casos acumulados de COVID hubo? Y bueno, subo, me fijo, y en unos 165.000, no, perdón, 1.650.000 más o menos. ¿Bien? O si tengo este gráfico, decíamos, sí, a ver, bueno, sí, en ese momento más o menos había 7.000 casos nuevos por día, no era tan alto con respecto a otro, ¿bien? Y hacíamos un análisis utilizando las funciones. Pero esto obviamente nos va a suceder, les va a suceder en su futuro profesional. Van a encontrar diferentes casos donde van a encontrarse una función que modele ese fenómeno. Bien, están trabajando con, no sé, lo que sea, algún proceso que les interese para trabajar,
y va a aparecer una cierta función matemática, y esa función matemática les va a dar información, y pueden sacarla de ahí, van a poder analizarla, bien, utilizando para un lado, para otro. Todo lo que sabemos de funciones ahora les va a servir para analizar esos modelos. Y a partir de ahí entender el fenómeno natural. Y hacer predicciones, etc. Pero hay veces que no van a poder contar con esas funciones directamente. Bien, y les quiero mostrar algunos ejemplos y algunos casos. Por ejemplo, un caso típico de la física, yo diría paradigmático, es, tenemos un objeto elevado a cierta altura, bien, así quieto, y lo soltamos y lo dejamos caer. Sabemos que lo único que va a actuar va a ser la fuerza peso, bien, por la aceleración de la gravedad, y caerá hacia el centro de la Tierra. Bien, eso sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿cómo cambia la altura del objeto en función del tiempo? Es decir, esto va a cambiar linealmente, es decir, a un segundo va a estar a una cierta altura, a los 2 segundos va a recorrer la misma altura, a los 3 la misma altura y así sucesivamente hasta tocar el piso. Va a ir cada vez más rápido, es decir, va a empezar despacito y después se va a ir moviendo más y más rápido. Va a ir cada vez más lento, va a empezar a caer súper rápido y después a medida que llega al suelo disminuye su velocidad. No, va a ir más lento, más rápido. Bien, ¿cómo sabemos? Porque influye no solo la gravedad, sino no también el peso. Bien, en realidad el peso... claro, sí, es la masa y la gravedad. Y esa es la gravedad. Ahora, pero fíjense que ustedes con los datos que saben, supónganse que saben la masa, ¿no? Y sabiendo con la masa, digamos, como la fuerza que lo atrae, ¿cómo podemos saber la dinámica que tiene ese objeto? ¿Bien? ¿Se entiende cuál es mi pregunta? ¿Cómo podemos, a partir de esa información que tenemos, llegar a una conclusión de la forma en que va a caer? Sabemos que va a caer. ¿Bien? Y de hecho, esta fue una pregunta que se plantearon en su momento, a ver, en su momento de todo lo que fue la teoría de la gravitación, la hipótesis de la gravedad, en su momento, que después se transformó en teoría, en su momento fueron un montón de observaciones muy sencillas, como todos los objetos caen, ¿bien? Pero que empezaron a generar muchas preguntas. ¿Todos los objetos caen igual? Si yo tiro una pelota chiquita y una pelota grandota, ¿van a caer de la misma manera? ¿Caen linealmente o no? ¿Caen con cada vez más velocidad o se van frenando? ¿Bien? ¿Eso cambia dependiendo del objeto? Y ahí, básicamente, para hacer un estudio cuantitativo, para medir y para tener una idea con numeritos de lo que pasa, lo que se necesitaba era un abordaje. Por ejemplo, si ahí hubiéramos tenido una función, bien, si hubiéramos dicho, la altura en función del tiempo y nos dibujaban una función, listo. Teníamos prácticamente todo ya, mucho camino andado, ¿bien? Porque ahí podíamos ver si era lineal, decíamos, listo, cae linealmente. Bien, si tenía una forma como que cada vez tendía a una velocidad menor, bien, su recta tangente tendía a ser horizontal, decíamos, bueno, se está frenando. Podíamos analizarlo, pero cuando empezamos a analizar este problema, eso no lo tenemos. Algo similar sucede, por ejemplo, cuando tenemos que pensar el movimiento de un resorte. Yo digo, ¿cómo se mueve el objeto luego de estirar el resorte? Es decir, yo agarro el resorte y lo estiro para acá, ¿no? Lo traigo hasta acá con mis dedos y lo suelto. Ya sé que ustedes con los dedos me pueden hacer más o menos cómo se va a mover. Va a ir para allá, y después para allá, y después para allá, y después para allá. Ahora, si yo solo tengo que describir, ¿bien? Matemáticamente, ¿cómo se mueve? Se mueve con una velocidad lineal, es decir, siempre a la misma velocidad hasta acá, frena y va para allá a esa misma velocidad, frena, así, o va cada vez más rápido, cada vez más lento. No, comienza rápido y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo su velocidad. Bien, perfecto. Ahora, ¿de dónde sale esa información? ¿Cómo podemos hacer para, a partir de este fenómeno concreto, llegar a una forma de estudiarlo matemáticamente
Bien, que dé cuenta de eso lo que estamos diciendo. Tampoco tenemos una función acá evidente. Bien, no es que vemos esto y decimos, ah, listo, esto es una función lineal dependiente 3. Bien. Y otro caso, yo para dar algunos ejemplos, ¿no? Acá un caso un poco más complejo y no tan cotidiano. Si yo agarro, por ejemplo, un medio líquido, esto es como si fuera un caldo, ¿bien? Y que no tiene ningún tipo de bacteria viva. Siembro con una gotita de un cultivo de bacterias y lo dejo ahí durante un tiempo, lo que voy a ver es que las bacterias empiezan a reproducirse y a tomar todo ese líquido. ¿Bien? Entonces, acá no vería nada si miro con un microscopio, y acá si veo con un microscopio veo un montón de bacterias. Ahora, ¿cómo crece esa masa? Bien, ¿cómo? A medida que pasa el tiempo. Si pasa, por ejemplo, 1 minuto y creció 2 gramos, entonces, si pasan 2 minutos, ¿va a crecer 4 gramos? ¿O va a crecer más? ¿O va a crecer menos? Bien. Tampoco lo tengo en claro, no es tan obvio, no lo podemos ver ni siquiera con los ojos, o sea, bien, podríamos medirlo, pero ¿cómo puedo relacionar esa medición cuantitativa con, por ejemplo, una función matemática que esté de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, nuestro primer abordaje y lo que nosotros empezamos a estudiar en Matemática 1 y seguimos hasta Matemática 2, es que las funciones escalares, ¿sí? Las funciones normales, las f de x, servían como buenos modelos matemáticos. Entonces, cuando contábamos con una función, ¿bien? Y proponíamos que esa función era un modelo matemático que se ajustaba, que describía de una manera adecuada a un cierto fenómeno, ya sea biológico, químico o físico, lo que sea, podíamos obtener información sobre ese fenómeno estudiando matemáticamente ese objeto que es la función. Ahora, esas funciones suelen ser funciones, entre comillas, estáticas, ¿bien? Suelen describir algo que no cambia en el tiempo. ¿Bien? Está describiendo un fenómeno no cambiante, o al menos que solamente cambia en un solo sentido. Cuando empezamos a interiorizarnos un poco en el cambio y a decir, bueno, pero ¿esto cómo está cambiando? ¿Cambia rápido? ¿Cambia lento? ¿No cambia? Aparecieron algunas otras herramientas. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos a tener en cuenta que la realidad, que estos fenómenos que estábamos queriendo proponer modelos para describirlos, eran dinámicos, cambiaban con el tiempo o con otros factores, desarrollamos algunas herramientas y algunos enfoques, como el cálculo diferencial, el cálculo integral, que nos hacían responder o nos permitían responder algunas preguntas sobre estas funciones y sobre estos modelos. Entonces, por ejemplo, con el cálculo diferencial empezamos a trabajar sobre las velocidades. Aparece la derivada, una de sus interpretaciones es la razón de cambio instantánea. Entonces empezamos a estas funciones escalares abordarlas de otra manera. Empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo es la velocidad a la que cambia este fenómeno? ¿Bien? ¿Cambia más rápido? ¿Cambia más lento? ¿En qué momento cambia más? ¿Cambia menos? ¿Hay algún momento en que no estaría cambiando? ¿Bien? Entonces nos empezaron a surgir otras preguntas distintas a las que veníamos charlando cuando solamente teníamos a la función, ¿bien? Y la podíamos analizar ahí simplemente con imagen, dominio, etc. Y más aún con lo que estuvimos trabajando hasta ahora, que es el cálculo integral. Dijimos, bueno, acá podemos obtener acumulaciones, cambios de algo que está cambiando, bueno, cuánto cambió en un cierto periodo de tiempo. Y fueron como distintos abordajes que nos permitieron complementar y sacarle más jugo a las funciones escalares como modelos matemáticos. Bien. Ahora, mi pregunta es, o más que mi pregunta es mi reflexión, es, ¿siempre tenemos que pasar por las funciones escalares para los modelos matemáticos? Es decir, ¿los modelos matemáticos siempre necesitan llegar a una función para poder expresarse? ¿O habría alguna manera de que a partir de las herramientas del cálculo diferencial y el cálculo integral
podamos proponer modelos, bien, que no pasen directamente por una función escalar. Que no pasen no significa que no exista, sino que no requiramos llegar a una función escalar y definir una función escalar h de t, m de t, y de x, lo que quieran, para poder analizar un modelo. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer esto? Es decir, de tratar de modelar fenómenos reales a partir de herramientas del cálculo sin pasar por las funciones. Y es aquí donde aparecen las ecuaciones diferenciales. Bien, las ecuaciones diferenciales hacen uso de algunos conceptos y herramientas del cálculo, ya sea diferencial e integral, para poder proponer modelos matemáticos que no necesariamente pasen por las funciones escalares. ¿Bien? Es decir, que estas ecuaciones diferenciales pueden llegar a generar como resultado funciones escalares que nosotros podamos usar para modelizar fenómenos, pero también sirven per se como modelos sin necesidad de ir por el camino de las funciones. Y ahora quiero que veamos un poco qué significa todo esto que estoy diciendo. Entonces, volvamos a nuestros ejemplos. ¿Cómo cambia la altura del objeto en función del tiempo? Dijimos, así sabemos un montón de cosas de este fenómeno, bien que tenemos la aceleración de la gravedad, que cae, todo, pero no tenemos una h de t, bien, una función, una ley para la función h en función del tiempo. Ahora, sabemos que la única aceleración, o mejor dicho, que la aceleración que está rigiendo o que está mostrando este cuerpo al caer, va a ser la aceleración de la gravedad. No va a haber otro efecto que modifique esa aceleración, en un caso ideal, ¿no? Como está cayendo solo por su propio peso, está comenzando detenidamente ahí y yo lo suelto, lo único que va a inducir que caiga va a ser su propio peso, va a ser la fuerza de la gravedad, es decir, va a tener una aceleración hacia abajo, que ya la conocemos, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Entonces, esto es un dato que conocemos básicamente de la teoría gravitatoria. Ahora, si conocemos ese dato, si sabemos que la aceleración es 9,8, ¿cómo esto lo podemos relacionar con la altura? ¿Ven? Porque al fin y al cabo lo que nosotros sabemos es que la función aceleración, que no es la que a nosotros nos interesa como modelo, nuestro modelo deseado y buscado es el de la altura. ¿Cómo podemos relacionar este dato que conocemos de nuestro problema con nuestra incógnita, llamémosle, que sería lo que no conocemos, que es cómo cambia la altura en función del tiempo? ¿Qué se les ocurre? Integrando. Llegando a la velocidad. Bien, pero ¿por qué? A ver, si llego a la velocidad, ¿esa velocidad qué es? ¿Qué me da? Nada, sería algo lineal. Bien, sería algo lineal. Bien, ¿y por qué me interesa la velocidad? Igual yo no quiero la velocidad, yo quiero cómo cambia la altura en función del tiempo. Porque si tomamos que dice 0, o sea que tenemos la marca y tomamos que el punto inicial vendría a ser 0, podemos decir que integrando la velocidad y teniendo ese punto 0, integrando nuevamente, sacar la altura o la función. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se relaciona esta aceleración, que es un dato que tenemos, con la altura h, que es la derivada segunda? Es la derivada segunda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí, utilizando el cálculo diferencial y lo que aprendimos sobre derivadas, bien, nosotros que dijimos cuando aprendimos derivadas es, bueno, si yo tengo una cierta función que está modelizando algo, por ejemplo, la altura, y lo derivo, eso me va a representar la velocidad de cambio de esa magnitud. Es decir, cómo cambia en función del tiempo, o la velocidad de cambio de esa altura. Y si derivo otra vez, lo que voy a obtener va a ser como entre comillas, la aceleración. Bien, cómo cambia la velocidad. Bien, la velocidad de la velocidad. Bien, eso es algo que aprendimos del cálculo diferencial. Entonces, ahora, ante esa evidencia del cálculo diferencial,
Bien, y conociendo este dato que es propio del fenómeno físico, que es que la aceleración sobre este cuerpo es constante igual a 9,8, decimos, bueno, entonces la derivada segunda de la altura, bien, que es esta aceleración, en definitiva, es constante igual a 9,8. Fíjense que yo acá no tengo cómo cambia h en función del tiempo. Bien, o sea, a partir de esto, lo que acabo de plantear, no hallé la función h de t. ¿De acuerdo? Pero propuse un modelo para esa h que, sin conocer cuál es esa h, explica cómo se comporta esa h. Bien, lo que me dice es, la derivada segunda de esa h es constante y es 9,8. Y esto lo obtuve a partir de del cálculo diferencial. Bien, no tuve que necesariamente conocer a h para sacar información específica y modelizar este fenómeno. ¿Por qué esto me sirve? Porque supónganse ustedes que yo les digo, esta pelotita cae linealmente. Bien, es decir, a medida que pasa un cierto periodo de tiempo, recorre la misma cantidad de metros al caer. Entonces, en un segundo 2 metros, en 2 segundos 4 metros, en 3 segundos 6 metros. Entonces, la función h sería una función lineal. Su derivada sería una constante, que sería la pendiente, y la derivada segunda sería nula. ¿De acuerdo? Sería 0. Yo sé que eso no es así, entonces ya puedo descartar ese modelo, esa función h, como una posibilidad, más allá de que yo no sepa cuál es h de t. Bien, pero yo sé que la derivada segunda es 9,8, entonces no puede ser un modelo lineal, porque si fuera un modelo lineal, su derivada segunda sería nula. Bien, ¿para qué toda esta perorata? Para que vean que podemos plantear modelos matemáticos, bien, y resultados matemáticos que pueden permitirnos sacar conclusiones a partir de fenómenos reales que estamos queriendo describir a partir de esos modelos, bien, sin necesidad de llegar a la función, a h de t como la función salvadora. Obviamente, si tuviéramos h de t, perfecto, bien, pero no es 100% necesario. Veamos qué pasa con el resorte. Acá, lo que aparece, y es uno de las grandes leyes de la física, es la que se llama ley de Hooke. No sé si la conocen. La ley de Hooke lo que dice es que en un resorte ideal y que se mueve solamente para atrás y adelante, digamos en una única dimensión, la fuerza que se hace sobre el objeto depende, por eso es acá, depende directamente de qué tanto lo estiré con respecto a su posición de equilibrio, que es esa X. Y entonces yo digo, el resorte está acá paradito, ahí en 0, y ahí no se mueve, está en equilibrio. Si yo lo desplazo de ese equilibrio y lo estiro, bien, y lo estiro, por ejemplo, en 4 centímetros, para dar un ejemplo numérico, la fuerza que lo va a intentar llevar hacia el centro, a ese objeto, va a depender directamente de qué tanto lo estiré. Si lo estiro 1 centímetro, va a ser una cierta cantidad de fuerza. Si lo estiro 2 centímetros, va a ser el doble. Si lo estiro 3, va a ser el triple, y así. Eso es lo que expresa la ley de Hooke, y que se escribe simbólicamente de esta manera. La fuerza es directamente proporcional al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Ahora, esto que yo tengo acá, me permite encontrar la función x de t. O sea, voy a poder decir x de t es una función exponencial negativa, por ejemplo. O es una suma entre una tangente de x y un polinomio de grado 5. O dicho de otra manera, si yo les expreso esto, ¿qué forma algebraica tiene x de t? ¿Qué tipo de funciones? ¿Es exponencial, lineal, cuadrática? Lineal. ¿Cómo saben? Sí, no se sabe.
O sea, ustedes me pueden decir, sí, puede ser lineal, o puede ser coseno, o puede ser e a la x, o e a la t en este caso. Bien, no me da esa información directamente. Pero podemos recurrir a otra estrategia. La fuerza, según la teoría newtoniana, en la que estamos metidos, era masa por aceleración. ¿Se acuerdan? Entonces, al fin y al cabo, k por x de t es igual a m por la aceleración. Y pasa lo mismo que pasaba antes. La aceleración, por el cálculo diferencial, sabemos que es la derivada segunda de la posición. Entonces yo puedo expresar esta a como la derivada segunda de x. Y fíjense acá, bien, que tengo un modelo para esa x, más allá que no la conozco, tengo información sobre ella que puede serme útil. Esta información me dice que los tipos de funciones admitidos para esta posición en función del tiempo no son cualquiera. Son solamente las funciones cuya derivada segunda por m me da lo mismo que la función por k. Si esto no pasa, entonces no puede ser válido. Entonces, por ejemplo, yo agarro una función lineal cualquiera. Bien, x de t es una lineal. La derivada segunda dijimos que es 0. Entonces acá tengo 0. Todo este lado se me hace 0. Y de este lado no se me hace 0. Sí, k puede ser un valor cualquiera. Entonces todo este lado me queda lineal. Por lo tanto, eso me permite afirmar que x no es lineal. Estoy seguro que no es lineal. No sé cuál es x, pero este modelo me permite sacar información al respecto. No es lineal. ¿Bien? ¿Me siguen más o menos cuál es la línea de pensamiento? Que no necesito llegar a cuál es x para poder obtener información acerca de cómo se comporta x. Y puedo hasta descartar posibilidades de su forma con solo plantear un modelo adecuado. Y este modelo no depende de que conozcamos cuál es x. Puede ser un modelo que parta, por ejemplo, de lo que sabemos de cálculo diferencial, como que la aceleración es la derivada segunda de la posición. Y si vamos a este ejemplo, acá, ustedes recordarán, no sé si ya estuvieron trabajando con esto en alguna materia, pero las bacterias se dividen por duplicación. Bien, es decir, una bacteria, una célula bacteriana, en un momento se divide en dos y aparecen dos células hijas. Bien. Entonces, mientras más bacterias hay, la velocidad a la que crece el cultivo es más grande, lógicamente. Bien, o sea, si hay una, se va a ir duplicando, bien, pero si tenemos 100 millones, va a crecer muchísimo más rápido la cantidad de masa porque todas esas 100 millones se están duplicando al mismo tiempo. Eso es un resultado conocido en la microbiología y nos dice que la velocidad a la que crece este tipo de cultivos, es decir, la velocidad a la que crece la población de bacterias a medida que pasa el tiempo, depende directamente de cuántas bacterias hay tiempo a tiempo. Entonces, si tenemos un cultivo con muchas bacterias, va a crecer más rápido que si tenemos un cultivo con pocas bacterias. Esa sería la idea. Y que esa relación es directamente proporcional. Bien. Entonces, acá pasa lo mismo. No sabemos la población y la velocidad qué tipo de función son. No sabemos si son lineales, si son senos, si son qué. Pero, si planteamos que esa velocidad de cambio de la población, por lo que sabemos del cálculo diferencial, es la derivada de la población en función del tiempo, podemos plantear un modelo de este estilo. Que la derivada de la población es igual a k por la población en cada uno de los tiempos. Y de hecho, acá se me eliminan algunas posibilidades. Supónganse, yo digo, a ver, la población sigue un modelo cuadrático. Bien, es un polinomio de grado 2. Entonces, la derivada de un polinomio de grado 2 es un polinomio de grado 1. Si yo acá pongo un polinomio de grado 2 y lo multiplico por una constante, nunca me va a dar un polinomio de grado 1. Bien, no hay manera de que esto suceda si P es un polinomio de grado 2. Entonces, puedo descartar, bien, a priori, que las bacterias crezcan siguiendo modelos cuadráticos, aunque no sepa qué modelo es el de P.
Bien, pero sé que no es cuadrático. Bien. Basta de esto. Se entendió a lo que voy. En definitiva, como resumen, hemos usado hasta ahora muchas veces las funciones escalares como modelo, ¿bien? Y son súper útiles, y el cálculo integral y el cálculo diferencial nos da un montón de herramientas para sacarle más jugo. Ahora, vamos a empezar a trabajar con modelos que no necesariamente requieran que conozcamos la ley de esa función, ¿sí? El gráfico, la ley algebraica, ¿bien? Una tabla siquiera, de esa función, para poder hacer uso de ese modelo. Puedo plantear un modelo distinto, un modelo de donde aparezcan funciones, pero no necesite saber cuáles son esas funciones. Y ya con el hecho de que aparezcan esos modelos, puedo sacar información útil, ¿bien? Sin necesidad de recurrir a la identidad particular de esas funciones que están presentes. Bien, ahora, antes de eso, todos estos modelos que les acabo de plantear, bien, que están ahí recuadraditos, comparten ciertas características. ¿Cuáles? A ver, pongamos en común, comparemos esos tres modelos. Ven que hay muchos otros, yo elegí estos tres porque son los que más usamos. ¿Qué ¿Se multiplica por una constante? Que tiene todas, a pesar de que tienen la función en sí, también tienen una derivada o dos. Bien, a ver. Con el cálculo diferencial, digamos. Bien, excelente. Aparecen, voy en orden. Aparecen constantes, sí, en todas aparecen constantes. ¿Ven? Eso es una característica que tienen en común. ¿Puede haber modelos de este estilo sin esas constantes? También puede haberlos. Ahora, otra me dijeron, aparecen derivadas de esa función. Bien, perfecto. Fíjense que acá yo no, lo que quiero es obtener esta h y aparece h'. Quiero obtener x y aparece x segunda. H segunda, perdón. X y aparece x segunda. Acá quiero obtener p y aparece p'. Perfecto, aparecen derivadas. Y otra cuestión que me dijeron es, aparece ahí la aplicación del cálculo diferencial. Excelente. Bien, ahora, fíjense otra cuestión. Todos estos modelitos que tenemos aquí, todas estas expresiones que tenemos acá, ¿qué tipo de expresión son? Digamos, ¿qué me están expresando? Es una pregunta muy abierta, pero acá, ¿qué me está diciendo esta derivada segunda? ¿Qué información? Solamente concentrémonos en h segunda. ¿Qué información tengo sobre esa h segunda acá? La aceleración. Sí, pero ¿y esa aceleración? ¿Qué sé de esa aceleración? Su valor va. Bien, que es Un igual número. a 9,8. Perfecto. Acá, esta fuerza. Me está diciendo que la derivada segunda de, o sea, como también la aceleración por m, que sería la masa, me da igual a la función en sí por una constante, un número, Perfecto. un número fijo. Excelente. Entonces acá, esta derivada, segunda, en este caso, me la está igualando con una cierta expresión. Me está diciendo, esta derivada segunda siempre tiene que ser igual a esto. ¿Bien? Y acá lo mismo. Son ecuaciones. Toda la derivada primera es igual a esto. Eso que a veces para nosotros lo naturalizamos, pasa como desapercibido, no es menor. Todas estas expresiones que tenemos acá son ecuaciones. Nos están dando una igualdad. ¿Bien? Nos están diciendo esto es igual a esto. Podría tranquilamente no ser una igualdad. Podría ser, por ejemplo, una desigualdad. Y decir, bueno, la derivada segunda es mayor que esto. ¿Bien? Es menor o igual. Por ejemplo. Y también sería un modelo válido y tendríamos, modelo válido. También sería un modelo que podemos proponer y tratar de analizar. Pero estos, particularmente, que planteamos acá, y que lo hicimos surgir de cuestiones de la física o de la biología, por ejemplo, requieren o tienen en el medio una igualdad. ¿Bien? Entonces,
eso, lo que acabamos de decir, todas esas características en común que encontramos, es lo que define a este tipo de elementos matemáticos nuevos que vamos a empezar a ver hoy, que son las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Primero, son ecuaciones. Entonces, como son ecuaciones, son igualdades. Siempre que yo tengo que plantear una ecuación diferencial, es decir, plantear estas relaciones entre constantes, funciones, derivadas, todo esto que acabamos de ver, siempre tiene que aparecer un igual en el medio, ¿bien? Porque es el tipo de modelo que planteamos es un modelo en formato de igualdad. Y es diferencial porque, como bien dijeron ustedes, se usa el cálculo diferencial y aparecen en el medio derivadas. Bien. Ahora, no solo aparecen derivadas. Básicamente, la función que desconocemos y que nos interesa, nuestra función incógnita, ¿bien? Es la que aparece derivada una o más veces. Vuelvo para atrás. Fíjense, acá no conocíamos la altura en función del tiempo, h de t, y es esa función la que aparece derivada. Acá no conocíamos la posición en función del tiempo, y es esa función la que aparece sin derivar y derivada dos veces. Acá no conocíamos la población o la masa en función del tiempo y aparece. Bien, sin derivar y derivada una vez. Entonces, básicamente vamos a definir una ecuación diferencial como una ecuación, una igualdad, cuya incógnita es una cierta función escalar. Bueno, en realidad no, es una función, dejémoslo ahí. Y en la que intervienen una o más derivadas de esa función incógnita. Así de amplia la definición de ecuación diferencial, ahora vamos a ir subdividiéndola. Bien, entonces, lo que quise convencerlos recién, como inicio, es que este nuevo tipo de elemento matemático que aparecen ahora intervienen acá las funciones escalares, intervienen las derivadas y todo, pero per se, por sí mismos, tienen un cierto valor para poder predecir comportamientos, para poder estudiar comportamientos, bien, para poder describir fenómenos, etc. Pero además de eso, como plus, a veces, no siempre, pero a veces, nos permiten llegar a la función escalar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, a partir de esta ecuación diferencial, que ahora ya le podemos decir con su nombre, esta ecuación diferencial, nosotros sacamos información válida sobre ella, o a partir de ella, mejor dicho. A partir de acá sacamos, por ejemplo, una información súper útil que la altura no podía ser lineal, no podía cambiar linealmente con el tiempo. Bien, ¿se acuerdan que si era lineal, la derivada segunda nos tenía que dar 0? Como no es 0, ya a partir de acá, sin saber quién es h de t, sabemos que no es lineal. Y podemos sacar más información de ese estilo aquí. Ahora, más allá de esa información, también a veces, por algún método, alguna metodología particular, podemos, a partir de acá, deducir quién es h de t. Es decir, llegar en definitiva a la función escalar. Eso es lo que yo quería expresarles, y perdón que vuelvo para atrás, acá. Las ecuaciones diferenciales sirven como modelos matemáticos directamente per se, y podemos sacar información y describir la realidad a partir de ecuaciones diferenciales, y también nos permiten hallar funciones escalares que también sirven como modelos matemáticos. Bien, pero son dos cosas no diría independientes, pero que podemos seguir estos dos caminos, bien, uno u otro. Y son complementarios. Podemos sacar cierta información a partir de analizar directamente la ecuación diferencial, o también, si tenemos la posibilidad, llegar a la función escalar que estamos buscando y a partir de ahí sacar información válida. Bueno, entonces, si analizamos esta ecuación diferencial, quizás podemos llegar hasta quién es h de t. No solo sacar información de acá, sino averiguar la identidad de h de t. Y acá viene lo que ustedes ya me dijeron. Bien, ustedes cuando lo vieron dijeron, pero eso es re fácil, ya sé cómo hacer para sacar quién es h de t. ¿Qué tenían que hacer para intentar llegar a quién es h de t? Integrar dos veces. Integrar.
¿Bien? Entonces acá aparece la utilidad del cálculo integral en el medio. Entonces, integro. ¿Bien? H es nuestra función incógnita. Lo que hago es integrarla. ¿Bien? ¿Qué tipo de integral hago? Indefinida. Indefinida. ¿Bien? Busco todas las posibles primitivas. Dicho de otra manera, todas las posibles funciones cuya derivada sea h segunda, que serían las h'. Bien, entonces, si integro sea una integral indefinida de h segunda, lo que voy a obtener va a ser las posibles h'. Bien. Y como esto es una igualdad, si integro de este lado e integro de este lado, el resultado se mantiene. Bien, entonces yo puedo llegar a hallar una expresión para esas h' integrando 9,8. Si hago eso, obtengo que h' tiene esta forma, 9,8t más c. Bien, entonces, ¿qué información, cómo podrían describir esto que obtuvieron en palabras? ¿Qué información les dio este procedimiento? Que la velocidad en la que cae el objeto, bueno, en este caso cae, pero de la función, es 9,8 por el tiempo transcurrido, y más sumado a una constante que no sabemos cuál es por ahora. Perfecto, no sabemos cuál es. Entonces, esa h' de t, ¿qué tipo de función es? Genial. Es una lineal. Bien, es pendiente por variable más ordenada al origen, si quieren verlo de esa manera. Esto también nos da información súper rica. Nos dicen, bueno, si nosotros sabemos que la aceleración es constante igual a 9,8, entonces la velocidad a la que se mueve ese objeto necesariamente tiene que ser lineal. Y no cualquier lineal, una lineal con pendiente 9,8. Bien, quizás no sabemos este valor c, pero ya nos permite sacar un montón de información. Bien, pero no llegamos a h. ¿Cómo llegamos a h? Integrando nuevamente. Volvemos a integrar, integramos indefinidamente este lado, Una cuadrática. tenemos h, y integramos indefinidamente este lado, bien, para poder hallar la expresión de esa h. Bien, hago eso, y obtengo lo siguiente. La integral de 9,8t es inmediata, me da 4,9t cuadrado. C, más allá que es una constante, si integro con respecto a t, me genera una expresión lineal, es ct, c por t. Y aparece otra constante más de integración, que le puse C2 porque no es esta misma C. No necesariamente. Pueden llegar a ser iguales, pero pueden no ser iguales, porque provienen de dos integrales distintas. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que obtuvimos acá. Ya acá estamos como en el clímax de nuestra búsqueda de quién es h. ¿Quién es h? ¿Cómo podríamos describir quién es esa función incógnita? Dicho de otra manera, si yo sé que la aceleración con la que cae un cuerpo es constante igual a 9,8, ¿cómo se mueve, cómo cambia la altura de ese cuerpo en función del tiempo? Va aumentando cada vez más rápido. ¿Cómo sabes eso? Porque la aceleración es positiva y si le integramos su velocidad también es proporcionalmente directa a la función velocidad, es decir, que está multiplicada por el tiempo, pero sigue siendo positivo y no puede ser negativa. Y bueno, al llegar la función por cómo se forma, digamos. Bien, a ver, ojo, o sea, esto no es que sea positiva, es que es creciente. Bien, entonces, Que es creciente. Como es una lineal creciente, cada vez se va a mover más rápido. Perfecto. Pero hasta ahí llegas hasta acá. Me analizaste hasta h'. ¿Qué información extra tenés ahora? Porque t nunca puede ser negativo, entonces al hacer 4,9 por t a la 2 siempre va a dar un valor positivo, al igual que c por t, que también tendría que dar un valor positivo. Y a pesar de que c sea negativo, al ser t al cuadrado, siempre va a dar un valor, por así decirlo, más grande que t simple. Perfecto, buenísimo. Sí, en otras palabras, Sonia puso en el grupo, en el chat, que es una parábola.
Perfecto. Bien, léanme lo que van escribiendo en el chat porque no lo veo. Perdón que no responda cosas del chat. Perfecto. Básicamente, todo lo que estuvieron diciendo y todo ese análisis es el análisis que hicimos en Matemática 1, en mayo de Matemática 1, en algún momento, cuando vimos funciones cuadráticas. Entonces, lo que llegamos acá como conclusión es que h de t sigue un modelo cuadrático. Bien, con las características del modelo cuadrático, básicamente, que cuando vamos hacia más o menos infinito en la variable independiente, en este caso en t, o tendía a más infinito o tendía a menos infinito. Bien, dependiendo cómo estaban las ramas. Pero sabíamos ya por ese modelo que la velocidad cambiaba, que iba siendo, que la rapidez al menos, iba siendo cada vez más rápida. Bien, un montón de información que conocemos de los modelos cuadráticos. Entonces, fíjense que a partir de esta ecuación diferencial, de la cual pudimos sacar alguna información, mediante integración, podemos proponer funciones h de t, nuestra función incógnita, ¿bien? Podemos asegurar que esa h de t nunca va a poder ser una función que no siga esta estructura, es decir, la altura en función del tiempo no va a poder ser exponencial. Entonces, a partir de acá, si alguien les dice, y para mí la altura disminuye exponencialmente, ¿bien? Cada vez más rápido, pero siguiendo un exponencial. Ustedes le dicen, no. Si la aceleración es constante igual a 9,8, eso no puede ser. Necesariamente tiene que seguir un modelo cuadrático. Bien. Alguien le dice, y la altura para mí cae como si fuera una tangente. No. Tiene que seguir siguiendo un modelo cuadrático. Bien. Entonces, fíjense cómo a partir de acá sacamos información desde dos vías distintas. Analizando directamente qué es lo que nos quiere decir la ecuación diferencial, en primer lugar, y después, mediante integración, llegando a este modelo final para la función incógnita. Ahora, tenemos un problema. ¿Cuál es nuestra función incógnita? ¿Cuál es la ley de h en función del tiempo? 4,9 b al cuadrado más bt más C2. Bien. Ahí tenemos igual las constantes y no sabemos cuál es exactamente. Bien, o sea, esas son dos constantes que yo las dejé ahí, pero fueron constantes indefinidas que pueden ser cualquier número. O sea, acá yo puedo tener un 2, un 7, un 34, y acá también. Entonces, ¿cuántas funciones estoy expresando acá? Infinitas. Infinitas, recontra infinitas, porque tengo infinitas para C e infinitas para C2. Bien, o sea, para cada uno de los infinitos valores de C hay infinitos C2 que le pueden corresponder. Ahora, mi objeto no cae de infinitas formas distintas. O sea, si yo agarro la piedra, la pongo a una cierta altura y la suelto, no es que en diferentes momentos va a caer distinto. O sea, como lo suelto y va a caer de una manera, lo suelto otra vez y va a caer de otra. Siempre va a caer igual. Entonces, yo no puedo admitir que haya infinitas formas de modelizar con una función esa caída. ¿Bien? De hecho, si yo estas funciones las grafico, podría hallar gráficas de todo este estilo. Miren. O sea, todas estas gráficas que grafiqué acá, para t positivos, cumplen con esta estructura dándole distintos valores a C y C2. Tenemos la más sencilla, por ejemplo, la roja, a medida que crece el tiempo, recuerden cómo está generado el eje, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que a medida que pase el tiempo, h sea cada vez más positivo. La roja es parte de 0, a medida que pasa el tiempo, h crece. La fucsia también, pero distinto. La azul dice que, bueno, parte en 2, disminuye primero, o sea, iría un número más chico, y después vuelve para el otro lado, cambia. Eso sería como que si lo tirabas para arriba, ¿o no? O sea, uno primero tendría que partir en 2 alturas, ¿no? O sea que empezaría como por acá, a ver, lo voy a graficar. Empezaría como por acá, supóngase que esto es 2.
Lo primero que hace, a medida que pasa el tiempo, es ir hasta 0,7. Entonces, empieza el cuerpo ahí, va hasta 0,7 y después va hacia valores más positivos, cada vez más grandes. Es decir, haría así y bajaría. Bien, entonces es como que empieza de acá, lo tiro para arriba y después llega a un punto y baja. Más o menos lo mismo en el violeta, ¿no? Solamente que empieza de 3, llega hasta 0,5 y después baja. ¿Bien? Ahora, todas estas funciones, todas estas h de t, cumplen con esta ley general. Pero claramente no todos estos son modelos para lo que está pasando. Lo que está pasando es que yo suelto ahí la pelota y cae. Punto. Bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? ¿Pueden decidir, por ejemplo, cuál de estas son o no son? Sí, podemos tomar que parte en 0 y ahí decir que en la función velocidad la C, o sea, tendría que dar 0 la velocidad, ¿o no? O A sea, ver, como que en un primer momento, sí. la velocidad es 0, o no, al revés sería. El final. A ver, Su velocidad inicial sería igual a 0. Claro, Porque- cuando tenemos la pelota en la mano no tiene velocidad. Cuando la soltamos empieza a tomar. bien. Claro. Entonces, ustedes saben que inicialmente la velocidad es 0. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa saben? Que la altura es 0. Bien, que Ah, en mi acá sistema, es en mi sistema de referencia, Sí. la altura también. Bien, entonces vayamos a estas posibilidades que tenemos acá. ¿Alguna podemos descartarla sabiendo eso? Sí, la que arrancan en 2 y en 3. Bien, o sea, esta se va y esta también. ¿Por qué? Porque el azul empieza en 2 y sabemos que nuestro objeto no empieza en 2 en altura. Y describe un movimiento diferente. Y describe un movimiento diferente. Y la violeta también la podemos descartar por lo mismo. Empieza en 3, hace esta cosa rara, viene esas dos, se van. Ahora, entre la roja y la fucsia, Profe, una pregunta. Eh, ¿No podríamos tomar como la velocidad inicial es 0, igualar en H, en la primera derivada de H, igualarlo a 0 y a partir de ahí sacar C, o sea, como tenemos dos datos, ir reemplazando datos o no? completamente, sí, podemos. Lo vamos a hacer prontamente. Ahora, más allá de eso, que lo vamos a hacer y está perfecto, bien, también eso lo podemos analizar directamente desde lo gráfico. Bien, por ejemplo, yo ya sabiendo esos dos datos, que partimos desde la pelota quieta y desde la altura 0, fíjense que ya podemos descartar estos dos gráficos sin necesidad de ponernos a hacer cuentas. Bien, a mí lo que me interesa de acá es que vayan viendo también implicancias en diferentes registros. O sea, no solo en lo algebraico, que lo vamos a hacer en 20 segundos, sino también, por ejemplo, cómo usar eso para tener criterio de descartar gráficos sin necesidad de recurrir a hallar los valores de C, por ejemplo. Pero sí. Y vuelvo a mi pregunta original. Entre estas dos, ¿podemos descartar una y quedarnos con la otra? Estoy en duda, pero me quedaría con la violeta porque al comienzo el movimiento sí cae más lento y luego va más rápido, pero no estoy segura, porque son muy parecidas. Bien, a ver, primero, las dos empiezan en 0, ¿no? A tiempo 0 tiene altura 0. O sea que ese criterio que habíamos tomado para las otras dos, de que como no empezaban en 0, la descartábamos, acá no nos ayuda. Rayos. Bueno, ahora, otra cosa que ustedes me dijeron es, empieza quieta, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Cómo vemos velocidad inicial gráficamente en estos dos gráficos? O en cualquier gráfico, ¿no? Pero en estos dos estamos. ¿Cómo veían la velocidad? Que la razón de cambio en el instante 0 sería 0. Bien. ¿Y cómo ven gráficamente la razón de cambio? Con la pendiente.
Eso. ¿La No. pendiente de quién? Pendiente acá no tenemos porque no son rectas. Claro. En el punto inicial. Bien, pero ¿de quién? Porque acá tampoco De son. la función h. O sea, la única manera de que una función tenga pendiente es que sea una recta o una semirecta, no sé, una lineal, digamos. Acá no tenemos lineales, así que no tienen pendiente. ¿No sería porque la tangente en la primera, en la que está más derecha, es muy recta y como que ya arranca con una velocidad? Perfecto. Cuando uno quiere ver velocidades, ¿bien? O derivadas, mejor dicho, gráficamente, y tiene graficada la función h, no la h', lo que nosotros recurrimos es a las rectas tangentes. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros analizábamos gráficamente o geométricamente la derivada como la pendiente de la recta tangente? Entonces, acá yo lo que puedo intentar buscar es cómo sería la recta tangente a cada una de estas dos curvas en el punto cero. ¿Bien? Claro. Y primero, esto no me va a salir, ya pido disculpas de antemano. Profe, ¿no se podría hacer de manera analítica, por ejemplo, restando la altura en el tiempo 0,4 menos el 0,2 y ir así comparando, y si la relación es lineal, se queda con esa gráfica? Sí, pero ojo que o sea, eso te va a dar siempre igual si tu función h es lineal. ¿De acuerdo? Si ya tu función h es lineal, no. A no ser, no, espera, quizás interprete mal. Vos lo que querés hacer es sacar como diferentes pendientes. Bien, Claro, diferencia entre pendientes y aparece si una relación lineal es ok, esa gráfica. está bien, perfecto. Igual yo les digo, esto es un dato que les doy. Todas estas funciones, estas 4 que están graficadas acá, cumplen esta ley, ¿eh? Sí. O sea, en todas, si ustedes hacen eso y van sacando las pendientes y lo analizan, siempre les va a dar lineal, porque cumplen todo esto. De acá a acá y de acá a acá, las 4 lo cumplen. Ahora, yo lo que estoy preguntando no es tanto eso, lo que estoy preguntando es, ¿cuál de estas 4 es la que sería más acorde a este fenómeno que es el que estamos queriendo modelizar? Bien, acorde con la ley genérica que encontramos para H son las 4. Ahora, ¿cuál es la que más podría ajustar a esto, que es la pelota cayendo? Entonces, ya dijimos, estas dos no, porque parten de una altura que no es 0. Y ahora estamos analizando estas dos. Dijimos, bueno, otro dato que tenemos es que la velocidad inicial es 0. La velocidad nosotros la veíamos como la pendiente de la recta tangente en un punto. Bien, si lo queríamos ver gráficamente, la derivada. Entonces, yo planteo aproximadamente una recta tangente para la roja, y fíjense que la rosa, cuando se acerca a 0, como que se vuelve casi horizontal. Entonces su recta tangente sería algo así. Bien, ¿cuál les parece más acertada de las dos con respecto a este modelo? La violeta. La rosa, bien, que parece ser que tiene una pendiente de su recta tangente ahí, en el punto inicial, igual a 0, que se relacionaría con una velocidad inicial 0 como nuestra pelota. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esta, por este criterio podríamos descartarla, y esta podría llegar a ser. ¿Bien? Es la que se nos lleva a nuestra, no sé, el premio por ahora. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que saquemos de aquí? Si tenemos una ecuación diferencial, eso nos permite para intentar llegar al menos a una forma algebraica general para la función incógnita. Bien, pero no nos va a permitir saber cuál es h de t. Bien, porque de hecho con esto puedo plantear infinitas h de t. Bien, sí puedo asegurar qué forma algebraica tiene, y repito, yo sé que si h segunda de t es 9,8, algo que puedo asegurar y voy a discutir y argumentar es que h de t es una cuadrática, sí o sí. No puede no ser eso. Ahora, ¿cuál de todas estas cuadráticas? ¿Cuál de estas infinitas cuadráticas? Y no lo sé. Para poder acercarme a cuál es,
Además de esa ecuación diferencial, lo que necesito son datos concretos. ¿Bien? Por ejemplo, que la altura inicial es 0, que la velocidad inicial es 0, y ese tipo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que tienen hecho es lo que me pedían hace un rato. ¿Cómo influyen esos datos que conocemos para determinar algebraicamente el valor de estas dos constantes? Entonces, por ejemplo, uno de los datos que teníamos era que la altura inicial es 0. Bien, es algo que sabemos de nuestra pelota. Entonces, si la altura inicial es 0, yo puedo reemplazar el tiempo por 0 en esta expresión. Cuando hago eso, me da C2. Bien, fíjense, 4,9 por 0 más C por 0, todo eso se va, se anula. Me queda solamente C2. Como yo sé que h en 0 es 0, y yo sé que por la expresión que obtuve antes de la ecuación diferencial, h en 0 es C2, no me queda otra opción que C2 sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este dato, yo puedo asignar un valor a C2. Y digo, de todos los infinitos posibles valores que puede llegar a tener C2, el que se va a corresponder, o el que necesariamente se tiene que corresponder con mi situación real, que estoy queriendo modelizar, es aquel donde esta segunda constante valga 0. Entonces ahí mi h de t, que antes eran todas estas cuadráticas, ahora ya son menos. Siguen siendo infinitas, pero menos. Bien, ahora sé que van a tener la forma 4,9t cuadrado más c por t. Bien, y el C2 ya sé que tiene que valer 0. Pero igual, aún así, sigo teniendo esta c, que es una constante indeterminada. Entonces pruebo usar mi segundo dato, que es que la derivada de la altura a tiempo 0 es 0 porque la pelota estaba quieta. Entonces, derivo y reemplazo por 0, y yo digo, la derivada de h, o sea, si esta función la derivo y la reemplazo en 0, obtengo c. Como yo sé que esa derivada tiene que ser 0 y esa derivada es igual a c, la única opción que tengo es que c sea 0. No me queda otra. Entonces, necesariamente, para que este tipo de funciones se adapten y se ajusten a este tipo de modelo algebraico, sea un buen modelo para este fenómeno real, entonces esta c tiene que ser 0 y mi h de t llega a esta expresión. Bien, entonces, fíjense que lo que antes hicimos gráficamente, empezar a descartar opciones de todas las posibles a partir del análisis de las gráficas, también lo podemos hacer desde un análisis algebraico. Bien, podemos usar los datos que tenemos para ir fijando los valores de estas constantes que a priori pueden ser infinitas y cualquiera. Ahora los fijo, y esos valores que encuentro, este y este, bien, están fijos por las condiciones que tenemos en nuestro fenómeno real que estoy queriendo modelizar. Entonces, después de hacer eso, ¿cuántas h de t obtuve al final? ¿Una sola? Una. Y encontré, por fin, h de t. Ahora sí puedo decir que tengo h de t. Bien. Entonces, para encontrar h de t, ¿me es suficiente la ecuación diferencial? Sí. O sea, yo sí parto de Pero acá. te necesitas otros datos, digamos. Bien, entonces no es suficiente. Bien, Ah, claro. es necesaria, o sea, porque yo esto lo usé para llegar a esta expresión inicial de las cuales después vamos eliminando o fijando las constantes. Bien, es necesaria, pero no es suficiente. Si hubiera Sí, sido... porque... Sí, No, claro, porque si yo no tendría el dato de h, o sea, h en 0 igual a 0, me quedarían nada más las constantes, entonces como que quedaría ahí. O sea, exacto. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente, y esta es como la primera conclusión grande del día. La ecuación diferencial a mí me genera un cierto, ya me propone un modelo que me permite sacar información. Vuelvo al principio, acá podemos
sacar, por ejemplo, que H no puede ser lineal, cosas por el estilo. Bien. Y además, lo que me permite obtener como información, cuando yo resuelvo, como en este caso, es llegar a la estructura algebraica, la forma algebraica que va a tener esa H de T. Pero por eso es necesaria. Pero no es suficiente. No me permite, de todas estas infinitas HFTs posibles, decidir cuál es la que modeliza mi fenómeno. Para eso tengo que tener datos concretos de ese fenómeno. Como por ejemplo que H en 0 es 0 y que H' en 0 es 0. Y esos datos son los que me permiten, de todas estas infinitas, llegar a la función H de T. Entonces, por eso solemos escribir lo que acabo de decir simbólicamente de esta manera. Fíjense, acá arriba lo primero que tenemos es la ecuación diferencial. Bien, es esta. Y después, acá lo que tenemos son datos concretos. ¿Sí? Acá no tenemos ecuaciones diferenciales en sí. No hay derivadas de funciones relacionadas entre sí. En todo caso, son datos concretos de ciertos puntos. ¿Bien? Como que H en 0 es 0, que H' en 0 es 0. Y todo eso se tiene que cumplir al mismo tiempo. Esto se llama problema de valores iniciales. Bien, es la combinación de una ecuación diferencial, básicamente es como la resolución conjunta de esa ecuación diferencial y ciertos valores iniciales, así se llaman, por eso de ahí viene el nombre, o valores puntuales que a mí me van a servir para obtener estos valores de las constantes indeterminadas, para poder descartar posibilidades de todas las que me va a dar la ecuación diferencial para llegar a la función que estoy buscando. Entonces, como segunda conclusión, si yo resuelvo una ecuación diferencial, resolver una ecuación diferencial significa encontrar las funciones incógnitas que cumplen esta igualdad. Si yo resuelvo una ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones voy a obtener? Ya estoy usando palabras específicas que voy a definir en un rato, ¿bien? Pero intuitivamente la entienden. ¿Cuántas soluciones voy a encontrar de esta ecuación diferencial? Solo de esa, la ecuación diferencial, digamos, sin ningún dato. Exacto. La ecuación diferencial. Infinitas. Infinita. Bien, siempre que resuelvo una ecuación diferencial voy a obtener infinitas soluciones. Bien. Ahora, cuando resuelvo un problema de valores iniciales, bien, ¿cuántas soluciones voy a obtener? Una. Una. ¿De acuerdo? Porque los datos, estos valores iniciales que le impongo, me van a permitir quedarme con una de estas infinitas. Bien. Ahora, ¿cuántos datos necesito? Depende de la ecuación. Depende de la ecuación. Excelente, muy buena respuesta. No se jugó mucho, pero fue exacto. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Cuántos datos necesito? Diremos lo siguiente. Supónganse que yo parto de una... Hay dos preguntas en el chat. Ah, dime. Sí, léanmelas, por favor. Una compañera preguntó, si yo no tendría un contexto, ¿no habría forma de saber los valores iniciales? No. Los valores iniciales, digamos, parten, o sea, un contexto... A ver, bueno, es pregunta compleja. No siempre necesito un contexto real, como una pelota cayendo. Bien, puedo tener un contexto intramatemático. Bien, yo puedo decir, bueno, denme la solución cuya ordenada del origen es 0 y su derivada a x0. ¿Verdad? Y punto. Entonces, micrófonos, por favor. Bien, entonces, uno ahí no tiene un contexto aplicado, como una pelota cayéndose o un resorte moviéndose. Pero sí tiene un contexto intramatemático, por decirlo de una manera, que nos permite plantear los valores iniciales para fijar mi solución. Bien, no sé si quedó claro. Pero si no tengo valores iniciales, no voy a poder fijar una solución nunca.
Y otra pregunta decía, la primera derivada no debería ser 9,8 por 0 más 6. Sí, absolutamente. No hay más nada. Bien, excelente. Sí, igual, fíjense que sigue dándose, pero es verdad que hay un 9,8. Bien, entonces, vamos ahora a responder la pregunta, ¿cuántos valores iniciales necesito para poder plantear ese problema de valores iniciales y quedarme con una solución, que es la que busco según mi contexto? Entonces, analicemos este caso sencillo. Yo parto de una derivada tercera. ¿Bien? Entonces, si someto a esta función a un proceso de integración indefinida, voy a obtener la derivada segunda. ¿Bien? Pero, ¿qué me va a aparecer acá también en este proceso de integración? Además de obtener Una constante. va a aparecer una constante de integración indefinida, ¿bien? Porque obviamente va a haber infinitas funciones cuya derivada sea y tercera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si y segunda es de estilo e a la x, también e a la x más 3, e a la x más 9, e a la x menos 5, entonces aparece una constante de integración. Ahora, si paso de la derivada, yo quiero hallar y, o sea, yo para resolver esta ecuación, que acá no tengo una ecuación diferencial, pero mi objetivo es llegar a la función y. Si planteo otro proceso de integración, va a generarse otra constante más, diferente a la primera. Llegué a i'. Y si integro otra vez para llegar a i, que es lo que me interesa, va a aparecer una tercera constante de integración. Ahora, ¿cómo hago para determinar estas constantes? ¿Qué necesito? Los datos. Los datos. Y voy a necesitar Tantos datos como tantas integrales necesita hacer. exacto. Voy a necesitar un dato que me permita determinar C1, un dato que me permita determinar C2 y otro dato que me permita determinar C3. ¿Bien? Que fue lo que hicimos recién. Uno de los datos que teníamos, que era que h en 0 es 0, permitía hallar C2. Y el otro permitía hallar C. ¿Bien? Acá pasa lo mismo. No siempre, y esto quiero aclarárselos porque si no después a veces se lloran cuando pasa eso, no siempre un dato les va a permitir hallar directamente una de las constantes. Bien, o sea, a veces uno tiene un dato y eso no le permite hallar directamente ese uno. Pero a veces cuando tenemos todos los tres datos, bien, ahí sí podemos hallar los tres. A lo que voy no es que un dato inicial directamente me va a dar C1, otro dato me va a dar C2 y otro me va a dar C3. Quizás planteo este dato inicial y no puedo despejar nada. Con el segundo tampoco, y cuando tengo el tercero, puedo despejar los tres. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo importante es que siempre necesito la misma cantidad de condiciones iniciales como de constantes indeterminadas. Bien. Ahora, entonces, ¿qué determina cuántos datos necesito? La derivada, el número de la derivada. O sea, si es la derivada tercera o la de segunda. Perfecto, bien, fueron directos, yo creí que iban a ir por pasos intermedios. Perfecto. Fíjense, acá necesito tres condiciones iniciales porque tengo que determinar el valor de tres constantes. Y esas tres constantes vienen de tres procesos de integración. Y tengo tres procesos de integración porque partí de una derivada tercera. ¿Se entiende? O sea, integré tres veces porque partí de una tercera. Si hubiera partido de una derivada segunda, con dos ya llegaba ahí. O si partía de una derivada quinta, tenía que integrar 5 veces, iba a obtener 5 constantes, iba a necesitar 5 condiciones iniciales. Entonces, la cantidad de condiciones que necesito va a depender de esto. ¿Cómo le decíamos a eso? La cantidad de veces que derivábamos. ¿Se acuerdan de matemática 1? La verdad que no. Esta es una derivada de... Ah, bien. La palabra para el término preciso es orden.
¿Bien? Entonces, esta es una derivada de orden 3. Profe, se empezó a cortar todo y no se entendió. Se cortó ahí. Ok. Ahora, hoy estuvo funcionando bien. Se sigue como Profe, cortando. creo que sos vos. Se me sigue cortando. Hoy me pasó varias veces, ¿eh? Ahí está, ahí se escuchó bien, creo. Bueno, ya que está, aprovecho para saludarlos. Bien. Bueno, vamos a intentarlo más. Ay, no, profe. Mal de nuevo, me parece. Otra vez. ¿Se sigue cortando? Uf, ya ni me escuchan. Qué terrible. Ahora, por ejemplo, no, pero hasta hace unos segundos se empieza como a escuchar robótico y se corta y no se entiende. Ay, ay, ay. Me pasó durante todo el día hoy y llega un punto que se me corta y después vuelve a funcionar bien. No sé por qué. Ahí se escucha bien. Ahora, claro, ahora anda bien. A ver, Ahora no. ¿cómo cuando abre la presentación parece que no quiere? Profe, si probás a lo mejor de sacar la cámara, Sí, porque a ¿no? veces también se tilda en la cámara, ponele. A ver ahora. ¿No? ¿Se escucha mal? No, ahí se escucha bien. Bueno. A ver, vamos a ver si aguanta la presentación. ¿Ahora? ¿Mejor? No. No, claramente es una cuestión de conexión. Mal. Bueno. Hola. Sí, se escucha como robótico. Bueno, si me desconecto, espérenme un segundo que me vuelvo a conectar porque me saca solo. No, que después se hacen los locos y se van todos. Ahí va bien, ahí va bien. Ahí se escucha bien. A ver ahora. Sí. Sí, bueno, sí. Párenme si me empiezo a escuchar robótico. Bueno, lo que les decía ahí era que ese número, que era la cantidad de veces que derivábamos una función, se llamaba orden. Bien, esa es la palabra correcta. Entonces, básicamente voy a necesitar tantas condiciones iniciales como el orden de mi derivada. Bien. Ahora, supónganse que tengo una derivada tercera y una derivada primera en la misma ecuación diferencial. O sea, tengo, por ejemplo, y tercera más y prima igual 0, por dar un ejemplo tonto. ¿Cuántas veces voy a tener que integrar para llegar hasta ahí? Supongo que es la de mayor orden. Claro, voy a tener que integrar 3. Una vez que integre, ya la y prima no va a desaparecer esa derivada primera. A ver, no siempre es tan sencillo de que vamos a integrar y ya, ¿eh? No se hagan esa idea, pero para que tengan una noción. Entonces, con un solo proceso de integración ya la derivada primera como que desaparecería. Pero en realidad, la derivada tercera va a pasar a la derivada segunda y va a seguir generándome problemas. Entonces, siempre la que me va a indicar cuántos procesos de integración consecutivos voy a tener que hacer hasta llegar a una expresión sin derivadas, va a ser la de mayor orden. ¿De acuerdo? Entonces,
de aquí sacamos algunas conclusiones. Primero, que se necesitan tantas condiciones iniciales como la cantidad máxima de procesos de integración que vamos a tener que hacer. Por lo tanto, se necesitan tantas condiciones iniciales como el orden de la derivada de mayor orden. Y eso nos permite a nosotros generar una definición, que es el orden, pero de la ecuación diferencial. Bien, entonces el orden de la ecuación diferencial ya de por sí es el orden de la derivada de mayor orden en la ecuación. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial, bien, toda linda, bella, hermosa, grandota, y aparece la función sin derivar y un montón de derivadas, la que me va a regular la cantidad de constantes de integración que van a aparecer y por lo tanto la cantidad de datos que necesito para poder llegar a la solución final, bien, a la solución, la única solución que modelice bien mi fenómeno concreto, va a ser la de mayor orden. Bien, entonces si tengo un montón, pero la de mayor orden es de grado 3, por ejemplo, entonces yo digo directamente que la ecuación diferencial va a ser de orden 3. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿De dónde viene el orden? Y ahora sí, lo que habíamos dicho antes, pero con palabras correctas, se necesitan tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial. Dicho de otra manera, como el orden de la derivada de mayor orden que aparezca en mi ecuación diferencial. Bien. Entonces, ahora sí podemos, esto es lo mismo que mostré antes, que ya estaba ahí tendría que haber un 9,8. Ahora tenemos la definición, que más que una definición es una idea de a qué llamamos problemas de valores iniciales, y es a un problema en el que se desea encontrar una función que sea solución de una ecuación diferencial, bien, de orden n, y además que cumpla n condiciones iniciales, bien, donde ese n depende del orden de la ecuación diferencial. Entonces, fíjense acá, que ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Segundo orden. 2. Claro. Bien, porque la derivada de mayor orden que aparece es una derivada segunda. Bien, entonces, como el orden es 2, necesito 2 condiciones iniciales para poder determinar una única función, una única solución. Fíjense que si yo en vez de 2 tenía solo 1, por ejemplo, me quedaba en el primer paso, no podía determinar una única solución. Una única solución. Me seguían quedando infinitas. Bien, la única manera que tengo de llegar a una sola es cuando tengo tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial. Bien, y ahora, bueno, esto muy rápidamente, pero es más que nada para que si leen algo entiendan un poco de qué se está hablando. Acá tenemos la ecuación de recién, la ecuación diferencial, donde h es la función incógnita, y acá la solución que encontramos, las soluciones que encontramos de esta ecuación diferencial. Fíjense acá, esto también es otra ecuación diferencial. Bien, quienes están cursando Matemática 2 por primera vez no deben entender un capso qué significa esto. Bien, pero quienes la cursaron ya saben que lo que está pasando acá es una derivada parcial y esto es un campo escalar. Bien, es como... Bueno. No me voy a detener en esto, pero sí quiero hacer esta diferenciación. Acá la función incógnita, la que se está derivando, es esta f. ¿Bien? Así como acá se está derivando la h, acá se está derivando la f. Y esta f, en realidad, fíjense, que no depende de una única variable independiente. Fíjense que h dependía solo de t. Pero acá esta f depende de x y de y. Tiene más de una variable independiente. Entonces, este tipo de relaciones funcionales, en donde hay más de una variable independiente, se llama campo. ¿Bien? Ya lo vamos a ver más adelante, les hablo a quienes no lo vieron nunca, no se da un problema, pero si lo que está derivado es una función escalar, ¿bien? Una función de las que conocemos, o una función de más de una variable independiente, genera una clasificación de las ecuaciones diferenciales y por eso se las presento. Cuando lo que está derivado es una función escalar, es decir, una función de una única variable,
entonces decimos que la ecuación diferencial es ordinaria. O la vamos a encontrar como EDO. Entonces, como acá la función que estoy derivando es una función que solo depende de t, esto es una EDO. ¿Bien? Una ecuación diferencial ordinaria. Mientras que cuando la función que se está derivando y aparece derivada, y es mi incógnita, depende de más de una variable independiente, decimos que la ecuación diferencial es en derivadas parciales, o EDTs. ¿Bien? Esto no vamos a trabajarlo nada en Matemática 2. Y en Matemática 2 no van a aparecer, no vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Lo máximo que puede llegar a aparecer es que las identifiquen, que la vean y digan, ah, como tiene dos variables independientes, no es una EDO, es una EDP. Punto. Todo lo máximo que van a tener que hacer con este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar con EDOs. Bien, con ecuaciones diferenciales donde la función incógnita tiene una única variable. Bien, y sí, el último concepto que quiero presentarles hoy, y ya los dejo ser felices, es el de solución. Yo les dije hace un ratito que es algo que para ustedes es bastante intuitivo. Bien, la idea de solución. Como, bueno, si tengo una ecuación diferencial, la tengo que resolver y aparecen soluciones. Bien, ahora me interesaría primero definir qué es una solución y ver que no es tan sencillo, que hay diferentes tipos, ¿bien? Analizar un poco eso. Entonces, una función cualquiera, bien, phi, que llamamos k, f, g, como quieran, es solución de una EDO, de una ecuación diferencial ordinaria, porque estamos trabajando con funciones escalares. Sí, solo sí, al sustituir la función y las derivadas que aparecen en esa ecuación diferencial por esta función y sus respectivas derivadas, se verifica la igualdad. ¿Bien? Eso, así escrito, queda como ¿qué? ¿Qué significa? Veamos un ejemplo y les va a quedar más claro. Tenemos esta hermosa ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial porque es una ecuación, versión igualdad, y aparecen derivadas de nuestra función incógnita, que en nuestro caso es y. Bien, entonces aparece y sin derivar y y'. ¿Orden de esta ecuación diferencial? Orden 1. Orden. Bien, perfecto. Porque aparece el mayor orden que aparece de derivación es el primer orden. Entonces, veamos, bien, comprobemos si esta función e a la 3x es o no solución de esta ecuación diferencial. Es decir, si cumple esta definición. Entonces, esta definición lo que nos dice es que va a ser solución de esta ecuación diferencial si cuando sustituyo acá esta y' por esta función sin derivar o por su derivada primera, dependiendo del caso, esta igualdad vale siempre. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, acá donde dice y, reemplazar por la expresión de mi y propuesta, y donde dice y' por la de su derivada. Y ver si esta igualdad vale. Hagámoslo. Si la función es e a la 3x, su derivada primera es 3 por e a la 3x. Reemplazo. En vez de poner y', escribo 3 por e a la 3x. En vez de poner y, pongo e a la 3x. ¿Bien? Y fíjense acá. Bien, fíjense aquí. Tengo cosa menos cosa, eso es 0. ¿Bien? Y eso vale siempre, para cualquier x. No me interesa si ese x es 7, 25 o menos pi. Siempre esto, este lado izquierdo de la igualdad, va a ser 0. Entonces, como esta función cumple que cuando la reemplazo y reemplazo sus derivadas, esta igualdad vale siempre, entonces puedo asegurar que esta es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Bien? Esta ahí es una solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Probemos con esta otra. Bien, fíjense que acá ya la estructura es distinta, es muy parecida a esta, pero ahora mi función es del estilo e a la 3x más c, donde c es un número cualquiera, es una constante real. Bien, entonces acá yo estaría incluyendo
e a la 3x más 2, e a la 3x menos 5, e a la 3x más 0, e a la 3x menos 38. Todos esos casos los quiero analizar de una única vez. ¿Puedo hacerlo? Sí, tranquilamente. Derivo, reemplazo y me fijo si vale siempre. Hagámoslo. Reemplazo la derivada por la derivada y por i. Bien. Hago la resta, fíjense que me queda 3 por la exponencial menos 3 por la misma exponencial. Esto se cancela, me da 0 y eso vale sin importar cuál sea mi x. Entonces, esa expresión también es solución. Y ahora ustedes dicen, bueno, entonces son todas soluciones, ya está. ¿Para qué hago tanta línea? No, la vida no es tan linda. Miren esto. Si yo en vez de tomar e a la 3x, tomo e a la x, y la derivada también es e a la x, y reemplazo ambos, bien, en vez de poner i', reemplazo por e a la x, y en vez de poner i por e a la x, fíjense que esta resta, bien, no me da 0. Tengo e a la x menos 3 veces e a la x. Esto me da menos 2 e a la x. No me da 0. No me importa que para algún x valga 0. Yo necesito que siempre me dé 0. Bien, y entonces esta igualdad no vale. O sea, esta igualdad no vale. Tengo que poner un desigual acá. Entonces ahí puedo asegurar que esta función e a la x no es solución de esta ecuación diferencial. Bien, entonces esa es la metodología que uno tiene para comprobar o para verificar si una función propuesta es o no solución de una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Pero ahora, si vemos, más que nada si comparamos estas dos, miren lo siguiente. Acá yo encontré una única función, e a la 3x. ¿Cuántas encontré acá? Infinitas. Infinitas. Bien, porque encontré e a la 3x, e a la 3x más 1, e a la 3x menos 5, todas las funciones que cumplen esta forma, yo sé que son solución. Eso me permite, entonces, resumir, bien, dos grandes verdades que hemos encontrado y que hemos estado charlando a medida que fuimos avanzando durante hoy. En primer lugar, que si una ecuación diferencial ordinaria admite una solución, entonces siempre va a admitir infinitas. Bien, eso lo vimos cuando hicimos la h segunda y la fuimos integrando, perdón. Vimos que encontrábamos un montón que todas tenían la misma forma. Todas eran cuadráticas. ¿Sí? Cambiaban si C1 y C2 tenían un valor u otro, pero la forma algebraica se mantenía. Por eso se suele hablar de lo que uno dice familia de soluciones. ¿Bien? No aparece que una solución sea el seno de x y otra sea e a la x y la otra sea el logaritmo de x. Sino que lo que aparecen son como familia de soluciones muy similares en su forma. Y otra cosa que también estuvimos charlando es que si una E es de orden n, entonces aparecen n constantes arbitrarias. Bien, esto lo estuvimos viendo y eso venía de tener que integrar n veces hasta llegar a la función sin derivar. Entonces, esto es lo que me permite, bien, sigamos con el ejemplo anterior, me permite clasificar a las soluciones, es decir, a las funciones que cumplen esta definición, me las permite clasificar en tres grandes grupos. Un grupo es el de la solución general de una EDO. ¿Cuándo decimos que una solución, es decir, una función phi, es general? Cuando en su expresión aparecen tantas constantes arbitrarias como el orden de la EDO. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a encontrar la solución general de la ecuación diferencial cuando pueda encontrar una expresión que sea solución, es decir, que si yo reemplazo, verifique la igualdad, y que en esa expresión aparezca constantes arbitrarias. ¿Bien? Constantes arbitrarias significa como que puede ser cualquier número. ¿Bien? Cualquier número real. Y tantas como el orden. Entonces, por ejemplo, yo tendría que encontrar para este caso una expresión que sea solución, es decir, que cuando reemplazo se verifica la igualdad, y que aparezcan, como el orden es 1, una constante arbitraria que no conozca. ¿Encontramos una expresión así para esta ecuación diferencial?
Ah, sí, Sí, la que se le sumaba a la C, esa. a la C, a 3x. Fíjense, esta expresión que analizamos hace un ratito era solución. Si la derivábamos y la reemplazábamos, nos daba 0. Y fíjense que tiene una constante arbitraria ahí. O sea, ese número puede ser cualquiera. Y tiene tantas constantes arbitrarias como el orden de mi ecuación diferencial. Entonces, esta es la solución general de la EO, de esta EO. ¿De acuerdo? Otra cosa es lo que es una solución particular. ¿Qué es una solución particular? Es una solución que se obtiene al asignar un valor fijo a cada una de las constantes arbitrarias de la general. Es decir, si yo a esta general agarro su constante arbitraria y le asigno y le fijo un valor real, entonces voy a obtener una solución particular. Por ejemplo, ¿cuál pueden dar? A la 3x. Bien, E a la 3x. Fíjense qué es. O sea, no es general, ya sabemos que no es general porque no hay constantes arbitrarias. Bien. Y puedo derivarla de la solución general asignándole un valor a esa C. Si yo a esa C le asigno el valor 0, me queda E a la 3x. Entonces es una solución particular. Y acá puedo decir infinitas. E a la 3x más 3, E a la 3x menos 66, todas esas son soluciones particulares de esta ecuación diferencial. Y después aparece una tercera definición, que es la de solución singular, que es lo que llamamos una solución aislada de la ecuación diferencial. Es decir, es solución, si yo reemplazo acá, sigue valiendo la igualdad, pero yo no la puedo hallar dándole valores reales a la constante de la solución general. Bien, es decir, no forma parte de esta familia de soluciones. Por ejemplo, para este caso, y a la x igual a 0. Fíjense que si yo acá derivo, me queda 0 menos 3 por 0, 0. O sea, la función constante 0 es solución. ¿Bien? Pero, ¿qué valor le tengo que dar a la c acá para que esta función me quede igual a 0? ¿Existe algún valor? Ustedes me pueden decir, a ver, si le pongo 0, me va a quedar E a la 3x, que no es 0. Si le pongo menos 3, peor, me va a quedar 3x menos 3. Nada que ver. Ustedes me dicen, y bueno, le puedo poner menos 3x, pero eso no es un valor constante, ya depende de x. ¿Bien? No voy a poder encontrar ningún valor que sumándoselo a 3x haga que toda esta expresión sea nula. Bien, entonces, esta función no forma parte de esta familia de soluciones. Está aislada, es como una solución, ¿bien?, distinta a todas las demás. Por eso se le llama solución singular. Bien, ¿se vio? Ahora, lo importante acá, que siempre los confunde, es que todas estas son soluciones, ¿eh? Todas cumplen esta definición. Es decir, si yo estas a todas las derivo y reemplazo, siempre esta igualdad vale. La diferencia es sobre su estructura. La general tiene tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación diferencial, la particular la obtengo de darle valores a esas constantes, y las singulares no puedo hallarlas a partir de la general asignando valores. Esa es la diferencia entre ellas. Bien. Punto. Todo lo que tenía para contarles hoy, ya los torturé demasiado, me pasé un minuto, terrible. Bueno, les debo un minuto de su vida. Todo lo que tenía para contarles hoy. Básicamente, lo que vimos son los conceptos centrales y básicos de las ecuaciones diferenciales. Ahora sí puedo volver a mi cámara. Y que a partir de ellos van a trabajar y seguir trabajando y desarrollando en las próximas clases. Mañana con Marisa y después ya la semana que viene otra vez conmigo. Pero lo que me interesa de hoy es que entiendan por qué les presentamos a las ecuaciones diferenciales. Me callo, no hablo más. ¿Dudas?